aquella noche de domingo. Nada hacía presagiar la tormenta que se avecinaba. La cena había transcurrido con la tensión habitual que siempre acompañaba las visitas a casa de mis suegros. Antonio, mi suegro, apenas me dirigía la palabra desde que entré por la puerta, y María, mi suegra, se encargaba de lanzar comentarios envenenados con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Lucía, ¿seguro que quieres más pollo?, preguntó con fingida preocupación mientras observaba mi plato. No quisiera que engordaras demasiado. Ya sabes, Sergio es muy exigente con la figura. Mi marido, Sergio, permanecía en silencio, concentrado en su móvil como de costumbre. Ni siquiera levantó la vista para defenderme. Llevábamos 7 años casados, y cada domingo era la misma historia. Yo había aprendido a tragar mi orgullo, a morder mi lengua una y otra vez, porque pensaba que lo importante era mantener la familia unida por el bien de nuestra hija, Carla, que en ese momento jugaba en el salón con sus muñecas. Está delicioso, María, respondí con una sonrisa forzada, pero creo que ya he comido suficiente. Antonio soltó un bufido desde la cabecera de la mesa. Siempre encontraba alguna razón para mostrar su descontento conmigo. Esa noche llevaba especialmente callado, pero notaba como sus ojos se clavaban en mí cada vez que me movía. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que no lograba descifrar. Cuando terminamos de cenar, me levanté para recoger los platos, pero Antonio levantó la mano deteniéndome. Siéntate, Lucía, tengo algo que decir. Su tono era grave, autoritario. Obedecí, sintiendo un nudo en el estómago. María intercambió una mirada cómplice con su marido, y eso me puso aún más nerviosa. Sergio seguía absorto en su teléfono, ajeno a todo. Antonio desapareció unos segundos hacia el recibidor y regresó con un sobre de papel manila en las manos. Era grueso, con algún tipo de documento en su interior. Lo sostuvo durante un momento, como si sopesara su contenido, y luego lo colocó frente a Sergio, justo al lado de su plato vacío. «Necesitas ver esto», dijo, sin apartar la vista de mi marido. Sergio levantó la cabeza, confundido, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y tomó el sobre con curiosidad. Lo abrió lentamente, extrayendo varios folios grapados entre sí. Observé cómo sus ojos recorrían las primeras líneas, cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la perplejidad, y de ahí a algo que me heló la sangre. Sus manos comenzaron a temblar, sus nudillos se blanquearon mientras apretaba el papel con una fuerza que amenazaba con rasgarlo. Levantó la vista hacia su padre, luego hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto: odio, odio puro y absoluto dirigido directamente hacia mí. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz que apenas reconocí. Era fría, cortante, peligrosa. Antonio cruzó los brazos, adoptando una postura triunfal. Su mandíbula estaba tensa, y en sus ojos brillaba una satisfacción mal disimulada. «Lee hasta el final, hijo, y entonces pregúntale a tu mujer qué tiene que decir al respecto». María, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, se levantó de repente. Su rostro había perdido toda la coloración, y sus manos se retorcían nerviosamente sobre el delantal. «Sergio, cariño, quizás deberíamos hablar esto en privado», intervino, su voz temblorosa. «No es momento de hacer acusaciones precipitadas». «Cállate», rugió Antonio, golpeando la mesa con tal fuerza que los cubiertos saltaron. «Ya has hecho bastante daño con tus silencios». El grito resonó en toda la casa. Desde el salón, oí la voz de Carla preguntando qué pasaba. Quise levantarme para ir con ella, para protegerla de lo que fuera que estuviera ocurriendo, pero Sergio me agarró del brazo con tanta violencia que me obligó a quedarme. «No te muevas», ordenó, y su tono no admitía réplica. «Sergio, me estás haciendo daño», susurré, intentando liberarme, pero él no me soltó. En lugar de eso, me empujó el sobre y los papeles contra el pecho. «Léelo, léelo en voz alta, para que todos escuchemos cuán puta eres». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Mis manos temblaban mientras tomaba aquellos folios. Lo primero que vi fue un membrete oficial: Laboratorios Genéticos del Sur. Debajo, un nombre: Carla García Moreno, mi hija, y más abajo, en letras rojas, una palabra que partió mi mundo en dos: exclusión. No entendía nada. Seguí leyendo, tratando de dar sentido a aquellas palabras técnicas que hablaban de marcadores genéticos, de probabilidades estadísticas, de incompatibilidades biológicas, y entonces llegué a la conclusión, escrita en negrita, imposible de ignorar. Se concluye que el individuo identificado como Antonio García López no puede ser el progenitor biológico del menor analizado. Levanté la vista, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. «No entiendo», tartamudeé.
¿Por qué has hecho una prueba de paternidad a Carla? ¿Por qué apareces tú como referencia? Antonio sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la mueca de alguien que ha esperado mucho tiempo para vengarse. La vecina del quinto, la señora Jiménez, dijo el otro día cuando llevé a Carla al parque que la niña no se parecía nada a mí. Dijo que sería una belleza como su madre, y yo empecé a pensar, a recordar todas esas veces que llegabas tarde del trabajo, esos fines de semana que tenías compromisos, esas llamadas que colgabas cuando yo entraba en la habitación. Eso no es cierto, grité, poniéndome en pie de un salto. Nunca he engañado a Sergio. Carla es su hija. Entonces explica esto, bramó Sergio, agitando los papeles frente a mi cara. Mi padre ha hecho la prueba, y dice que no es su nieta, porque la prueba está manipulada, respondí, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. Tu padre me odia. Sergio, siempre me ha odiado. Haría cualquier cosa para separarnos. Mientes. Antonio se levantó tan bruscamente que su silla cayó al suelo. He pagado de mi bolsillo esa prueba, he ido personalmente al laboratorio, no hay manipulación posible. En ese momento, Carla apareció en la entrada del comedor. Tenía 6 años. Llevaba su pijama de unicornios y sostenía a su muñeca favorita contra el pecho. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, miraban la escena con miedo. Mamá, ¿por qué gritáis?, preguntó con voz temblorosa. María se levantó rápidamente y fue hacia ella, arrodillándose a su altura. Cariño, vete a tu habitación. Los mayores tenemos que hablar. Tu abuelo y tu papá están un poco enfadados, pero todo va a estar bien. No le digas mentiras. Salté, sin poder contenerme. Dile la verdad. Dile que su abuelo está intentando destruir a su familia. Basta. Sergio dio un puñetazo sobre la mesa. Todos callaos. Tomó a Carla en brazos, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado, al padre que siempre había sido protector y cariñoso, pero cuando volvió a mirarme, sus ojos eran de nuevo fríos y distantes. Voy a acostar a la niña. Cuando vuelva, quiero una explicación, y si no me convences, hizo una pausa, y en su silencio sentí cómo se desmoronaba todo lo que habíamos construido. Si no me convences, mañana mismo hablo con un abogado. Se giró y subió las escaleras con Carla en brazos, dejándonos a los tres en un silencio incómodo y pesado. Antonio me miraba con triunfo. María parecía a punto de desmayarse, y yo sentía que mi vida se desmoronaba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Pero entonces, mientras observaba a mi suegra retorcerse las manos, noté algo extraño en su comportamiento. No era la actitud de una mujer sorprendida por una revelación impactante, era más bien la de alguien que sabe algo que no debería saber, que teme que un secreto mucho mayor salga a la luz. Algo en mi interior hizo clic. Aquella prueba no podía ser cierta. Yo nunca había engañado a Sergio. Carla era su hija. Estaba segura. Pero entonces, ¿por qué el resultado daba negativo? ¿Qué estaba pasando realmente? Y mientras Antonio seguía lanzándome acusaciones y María intentaba calmar los ánimos con una mansedumbre que no le conocía, tomé una decisión. Iba a llegar al fondo de este asunto. Iba a demostrar mi inocencia. Pero sobre todo, iba a descubrir qué oscuro secreto escondía mi suegra tras esos ojos esquivos y esas manos temblorosas. Aquella noche, mientras Sergio dormía en el sofá del salón negándose a compartir la cama conmigo, bajé sigilosamente a la cocina, busqué en el cubo de basura y encontré lo que necesitaba. Un vaso que Sergio había usado durante la cena, lo guardé cuidadosamente en una bolsa de plástico. Mañana, cuando todo el mundo estuviera fuera, haría mi propia prueba, y encontraría la verdad, aunque tuviera que remover cielo y tierra. A la mañana siguiente, me desperté con la certeza de que mi matrimonio pendía de un hilo. Sergio ya se había ido al trabajo sin despedirse, y la casa de mis suegros estaba en silencio. Aproveché que María había llevado a Carla al colegio para poner en marcha mi plan. Había investigado durante la madrugada. Existían laboratorios que realizaban pruebas de paternidad con total discreción, sin necesidad de consentimiento informado si tenías las muestras adecuadas. Encontré uno en las afueras de la ciudad, un sitio pequeño y anónimo donde nadie haría preguntas. Tomé el vaso de Sergio, junto con un cepillo de dientes de Carla que guardé en otra bolsa, y conduje hasta allí. El trayecto fue un infierno. No dejaba de darle vueltas a la situación, tratando de encontrar una explicación lógica a todo aquello. Antonio siempre me había odiado, desde el primer día que Sergio me llevó a conocer a sus padres. Noté su hostilidad. Para él, yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Venía de una familia humilde, trabajaba como administrativa en una empresa de transportes, y no tenía el pedigrí que él deseaba para su descendencia. María, por su parte,
Era más sutil en su desprecio, siempre con comentarios pasivo-agresivos, siempre insinuando que yo no era digna de su hijo, siempre sembrando dudas sobre mi fidelidad, pero nunca había sido tan directa como Antonio. Hasta anoche, recordaba perfectamente su reacción cuando Antonio mostró el sobre. Se había puesto pálida, había temblado, había intentado detener la confrontación. Eso no encajaba con la imagen de la suegra manipuladora que siempre había conocido. ¿Por qué iba a querer evitar que su marido demostrara mi supuesta infidelidad? Llegué al laboratorio y entregué las muestras. El recepcionista, un hombre canoso con gafas de pasta, me hizo firmar unos formularios y me indicó que los resultados estarían listos en 48 horas. Son pruebas de paternidad, ¿verdad?, preguntó con naturalidad mientras archivaba los documentos. Sí, respondí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Tranquila, señora, todo saldrá bien. Solemos ver muchos casos así, y créame, la mayoría de las veces las sospechas son infundadas. Asentí, agradeciendo sus palabras pero sin atreverme a creerlas. Salí del laboratorio sintiéndome vacía, con la sensación de estar caminando sobre arenas movedizas. Pasé el resto del día como una autómata. Recogí a Carla del colegio, le preparé la merienda, la ayudé con los deberes. Todo mientras mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Qué estaba pasando realmente? Esa noche, Sergio llegó tarde, olía a alcohol, algo inusual en él. Entró sin mirarme, se sirvió un whisky y se sentó en el salón frente al televisor apagado. ¿Has pensado en lo de anoche?, pregunté, sentándome a su lado. No quiero hablar ahora, Lucía. Pues vamos a tener que hablar, porque yo no he hecho nada malo, y no pienso dejar que tu padre destruya nuestra familia con mentiras. Sergio rió con amargura, vaciando su vaso de un trago. ¿Mentiras? Mi padre me ha mostrado un informe de un laboratorio, con validez legal. ¿Tú qué me has mostrado? ¿Palabras? Te he mostrado 7 años de matrimonio, te he dado una hija, te he sido fiel siempre, a pesar de que tus padres nunca me han aceptado. Mis padres te han tratado como a una hija, gritó, levantándose de golpe. Ah, sí, respondí, sintiendo como la rabia se apoderaba de mí. ¿Llamas tratar como a una hija a insinuar constantemente que soy una cualquiera? ¿A cuestionar cada paso que doy? ¿A hacer sentir a tu hija que no es lo suficientemente buena para ellos? Carla es su nieta, la adoran. Entonces, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han sembrado esta duda? Sergio no respondió, se sirvió otro whisky y bebió en silencio, mirando al vacío. Por un momento, vi al hombre inseguro que siempre había sido bajo la fachada de fortaleza. Vi al niño que nunca había podido enfrentarse a su padre, que siempre había buscado su aprobación sin conseguirla. Sergio, escúchame, dije, acercándome a él con cautela. He recogido muestras tuyas y de Carla, las he enviado a un laboratorio independiente. En 2 días tendremos la verdad. Me miró con sorpresa, y por un instante vi una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Lo has hecho? Sí, porque sé que Carla es tu hija, y voy a demostrarlo. Se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente, suspiró y dejó el vaso sobre la mesa. Esperaré a los resultados. Pero si son como los de mi padre, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Subió a dormir al cuarto de invitados, dejándome sola en el salón. Me quedé allí, mirando las sombras que bailaban en las paredes, sintiendo como el peso de la incertidumbre amenazaba con aplastarme. Pero en medio de toda esa oscuridad, una idea empezó a tomar forma en mi mente, algo que no encajaba, algo que había estado ahí, delante de mis ojos, sin que quisiera verlo. La reacción de María, su insistencia en calmar las cosas, su miedo, no a que descubrieran mi supuesta infidelidad, sino a que la investigación fuera más allá. ¿Qué escondía realmente mi suegra? Y entonces, como un fogonazo, comprendí, si Antonio había dado por sentado que Carla no era su nieta basándose en una prueba de paternidad, era porque él se consideraba el referente genético. Pero, ¿y si el problema no era Carla? ¿Y si el problema era Antonio? Una idea loca, descabellada, imposible cruzó mi mente. ¿Y si quien no encajaba en esa ecuación no era mi hija, sino mi suegro? ¿Y si Sergio no era hijo de Antonio? Sacudí la cabeza, tratando de apartar ese pensamiento. Era demasiado increíble, demasiado retorcido, pero cuanto más lo pensaba, más encajaban las piezas. María siempre había sido extremadamente protectora con Sergio, siempre había justificado cualquier defecto, cualquier error, y su miedo anoche no había sido por mí, sino por lo que pudieran descubrir. Necesitaba más muestras, necesitaba hacer otra prueba, una que incluyera a Antonio y a María.
Una que desvelara de una vez por todas los secretos que aquella familia llevaba años ocultando. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. En unas horas, cuando todos durmieran, pondría en marcha la segunda fase de mi plan. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara, por mí, por Carla, y por todos los años de humillaciones que había soportado en silencio. Esta vez, no iba a callarme, esta vez, iba a luchar. Pasé 2 días enteros en un estado de alerta constante, como un animal acorralado que huele el peligro pero no sabe de dónde viene. Sergio apenas me dirigía la palabra. Se iba a trabajar temprano y volvía tarde, cada vez con más olor a alcohol. Yo fingía normalidad delante de Carla, pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, mi mente no dejaba de dar vueltas. Había logrado reunir las muestras que necesitaba. Un cepillo de dientes de Antonio que encontré en el cuarto de baño de invitados cuando vinieron a cenar el martes, un vaso que María usó durante esa misma cena, y el cepillo de Sergio, que había cambiado por uno nuevo sin que él lo notara. Todo estaba guardado en bolsas herméticas dentro del congelador, detrás de una bolsa de guisantes. Sonaba ridículo, pero en ese momento sentía que estaba jugando a ser detective en una película de intriga, solo que mi vida real dependía del desenlace. El jueves por la mañana, mientras Sergio se duchaba, sonó su teléfono. Era un mensaje. La pantalla se iluminó mostrando una vista previa que me heló la sangre. Amor, esta noche podemos vernos. Mi marido tiene turno de noche. Te espero en el mismo sitio. Ve. Mi corazón se detuvo. Leí el mensaje una y otra vez, asegurándome de que no estaba alucinando. Amor, mi marido, el mismo sitio. No podía ser. No podía estar pasando. Oí el agua de la ducha detenerse. Rápidamente marqué el mensaje como leído y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Sergio salió del baño, envuelto en una toalla, me miró con recelo. ¿Has tocado mi móvil? No. ¿Por qué? Porque lo había dejado en otro sitio. Pues te habrás equivocado. Me sostuvo la mirada durante unos segundos, como buscando alguna señal de mentira. Luego cogió el teléfono, vio el mensaje, y su expresión cambió. No era la cara de alguien sorprendido por un descubrimiento. Era la cara de alguien que esperaba ese mensaje. Tengo que irme, dijo, vistiéndose rápidamente. No me esperes para cenar. Sergio, ¿qué? Quise decírselo. Quise gritarle que había visto el mensaje, que sabía que me estaba engañando, que mientras me acusaba a mí de infidelidad él estaba quedando con otra mujer. Pero algo me detuvo. Si le confrontaba ahora, perdería toda posibilidad de obtener las pruebas que necesitaba. Nada. Que tengas buen día. Salió sin despedirse. Me quedé en mitad del dormitorio, temblando, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Durante 7 años había sido una esposa fiel, una madre dedicada, una nuera paciente. Había soportado humillaciones, desprecios, insultos velados, y todo para terminar descubriendo que mi marido, el mismo que me acusaba de puta, tenía una amante, pero no podía permitirme derrumbarme. No ahora. Tenía que ser fuerte, tenía que seguir adelante con mi plan. Esa misma mañana, llevé las nuevas muestras al laboratorio. El recepcionista me reconoció y me saludó con una sonrisa. Señora Lucía, buenos días. Viene con más muestras, ¿verdad? Sí, necesito una prueba de parentesco entre estas 3 personas. Le entregué las bolsas etiquetadas. Antonio García, supuesto padre. María García, supuesta madre. Sergio García, supuesto hijo. El hombre levantó una ceja pero no hizo preguntas. Supongo que en su trabajo veía cosas mucho más extrañas. Los resultados estarán listos en 72 horas. Gracias. Salí del laboratorio sintiéndome más ligera, como si hubiera dado el primer paso hacia la libertad, pero también asustada. ¿Qué iba a hacer si mis sospechas resultaban ciertas? ¿Qué significaría eso para Carla? Para mí. Pasé el resto del día en un estado de trance. Fui al supermercado, limpié la casa. Preparé la cena, todo de manera automática, mientras mi mente reproducía una y otra vez ese mensaje. Amor, esta noche podemos vernos. A las 8 de la tarde, recibí una llamada de Sergio. No voy a cenar, tengo trabajo. Claro, el trabajo. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué pasa, Lucía? Nada, que tengas cuidado. Colgué sin esperar respuesta. Sabía dónde estaba realmente, y sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a mi amiga Elena, la única persona en quien confiaba ciegamente. Elena, necesito un favor. Dime, guapa, ¿puedes venir a quedarte con Carla? Tengo que salir. Claro. ¿Pasa algo? Te lo contaré luego. Ahora no puedo hablar. Elena llegó en 20 minutos.
Era una mujer práctica, de las que no hacen muchas preguntas cuando intuyen que la situación es seria. Le di un beso a Carla, le dije que mamá tenía que hacer un recado, y salí. Había instalado una aplicación de localización en el móvil de Sergio días atrás, cuando empezaron mis sospechas. Sabía que no era ético, pero en ese momento la ética me importaba bien poco. El mapa mostraba un punto en el centro de la ciudad, en una zona de bares y restaurantes. Conduje hasta allí, aparqué en una calle cercana y caminé hasta la dirección indicada. Era un hotel, pequeño, discreto, de esos que alquilan por horas. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Entré en el vestíbulo. Un recepcionista aburrido levantó la vista del ordenador. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Busco a mi marido. Creo que está aquí con una mujer. El hombre me miró con simpatía, como si viera eso todos los días. Lo siento, señora. No podemos dar información sobre nuestros huéspedes. Saqué un billete de 50 euros y lo coloqué sobre el mostrador. Solo quiero saber en qué habitación está. El recepcionista dudó un momento, miró a izquierda y derecha, como asegurándose de que nadie nos veía, y cogió el billete, habitación 207, pero yo no le he dicho nada, no me conoce de nada. Subí las escaleras porque no quería esperar el ascensor. Mis piernas temblaban, pero seguí avanzando. Cuando llegué a la puerta de la 207, me detuve, podía oír voces al otro lado, risas. La risa de Sergio, esa risa que solía reservarme a mí. Toqué la puerta con los nudillos. Los golpes resonaron en el pasillo vacío. ¿Quién es?, preguntó la voz de Sergio, tensa. Servicio de habitaciones, mentí. Se oyeron murmullos, pasos. La puerta se abrió unos centímetros, y apareció el rostro de Sergio. Cuando me vio, palideció. Lucía, ¿qué haces aquí? Yo, esa es buena pregunta. Sergio, ¿qué haces tú aquí? Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie para impedirlo. Déjame pasar. Lucía, no es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Una reunión de trabajo? Un compañero del club de lectura. Detrás de él, vi a una mujer joven, morena, con el pelo revuelto y una bata de seda mal ajustada. Me miró con descaro, sin ninguna vergüenza. Sergio, dile a tu mujer que se vaya. Esto es incómodo. ¿Incómodo? Reí con amargura. Incómodo, dice. Llevo 7 años aguantando a tus padres. 7 años soportando que me acusen de infiel. 7 años defendiendo a un hombre que ahora resulta que es el verdadero culpable. Lucía, baja la voz, suplicó Sergio. ¿Podemos hablar en casa? No, vamos a hablar aquí, delante de tu puta. Quiero saber desde cuándo. La mujer se cruzó de brazos, fastidiada. Desde hace 6 meses, respondió ella con total naturalidad. Nos conocimos en un bar, y desde entonces nos vemos cuando puede. ¿Contenta? Sergio la miró con odio, pero ella se encogió de hombros. Total, ya lo sabe, no tiene sentido seguir mintiendo. 6 meses, repetí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. 6 meses engañándome mientras me acusabas de lo mismo. No empecemos con eso, dijo Sergio, pasándose una mano por el pelo. Lo de la prueba de paternidad es otra cosa. ¿Otra cosa? Es lo mismo. Tus padres siempre han pensado que soy una cualquiera, y tú les has dado la razón. En lugar de defender a tu mujer, te has puesto de su parte, porque el informe decía la verdad. El informe está manipulado, grité, sin importarme ya quién pudiera oírme, y voy a demostrarlo. He hecho mi propia prueba. En 2 días sabremos la verdad. Sergio me miró con incredulidad. ¿Has hecho una prueba? Sí, con tus muestras y las de Carla, y también he hecho otra, entre tus padres y tú. Su rostro cambió de expresión, pasó de la ira a la confusión, y luego a algo que parecía miedo. ¿Entre mis padres y yo? ¿Para qué? Porque creo que el problema no es Carla. El problema eres tú, o mejor dicho, tu origen. ¿Qué estás diciendo? Que tu padre dio por hecho que Carla no era su nieta porque se hizo una prueba de paternidad con él como referente, pero, ¿y si el que no encaja en esa ecuación no es Carla, sino él? ¿Y si tú no eres su hijo? Sergio palideció aún más. Si eso era posible, eso es una locura. ¿Lo es? Piensa en la reacción de tu madre cuando tu padre sacó el sobre. No estaba asustada por mí, estaba asustada por ella, porque sabe lo que podría descubrirse si se investiga demasiado. Mi madre no es una adúltera, igual que yo no lo soy, Sergio, pero tú has preferido creer lo peor de mí. La mujer, que había estado observando la escena con aburrimiento, intervino de nuevo. Bueno, esto es muy interesante, pero yo tengo que irme. Sergio, llámame cuando resuelvas tus dramas familiares. Se metió en el baño y cerró la puerta.
me quedé sola con Sergio, en medio de ese pasillo de hotel cutre, sintiendo que mi matrimonio se desmoronaba definitivamente. Voy a casa, dije, girándome, y cuando tenga los resultados, hablaremos. Pero no esperes que te perdone nada, ni la infidelidad, ni las dudas, ni los años de humillación. Lucía, espera, pero no esperé. Bajé las escaleras corriendo, salí del hotel, y me senté en el coche. Allí, a solas, me permití llorar. Lloré por los años perdidos, por las noches en vela esperando a un marido que nunca llegaba, por las discusiones con sus padres, por todas las veces que había callado por mantener la paz, pero también lloré de rabia, porque mientras yo había sido fiel, mientras había defendido mi honor con uñas y dientes, él había estado en brazos de otra, y encima tenía la cara dura de acusarme a mí. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, esperando que Sergio volviera, pero no volvió. A las 7 de la mañana, recibí un mensaje suyo: me quedo en casa de mis padres. Necesito pensar. Él necesitaba pensar, como si fuera él la víctima en toda esta historia. Elena se fue después de desayunar, no sin antes prometerme que estaría a mi lado pasara lo que pasara. Llevé a Carla al colegio, y durante el camino, mi hija me preguntó: mami, ¿papá no ha dormido en casa? No, cariño, ha tenido que trabajar. ¿Estáis enfadados? Un poco, pero todo se va a arreglar, ¿vale? Carla asintió, pero vi en sus ojos que no se lo creía del todo. Los niños siempre saben más de lo que aparentan. A media mañana, sonó mi teléfono. Era el laboratorio. Señora Lucía, tenemos los resultados de su primera prueba. El corazón me dio un vuelco. Y, la prueba de paternidad entre Sergio García y Carla García Moreno es positiva. Coincidencia del 99.99%. Es su hija biológica. Cerré los ojos, sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Lo sabía, siempre lo había sabido, pero oírlo confirmado por un laboratorio era diferente. Gracias. ¿Y la otra prueba? Esa estará lista mañana, pero hemos adelantado el proceso todo lo posible. Perfecto. Gracias de nuevo. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Tenía la prueba. Tenía la evidencia de que Carla era hija de Sergio. Ahora solo necesitaba la otra prueba, la que demostraría que Antonio no era el padre de Sergio. Pero mientras esperaba, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí ir a casa de mis suegros. Quería ver sus caras cuando les dijera que tenía los resultados. Quería ver cómo se retorcía María cuando supiera que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Llamé a la puerta. Abrió María, y su cara se torció en una mueca de desagrado al verme. Lucía, ¿qué quieres? Hablar con vosotros. Los tres. Sergio no está. No importa. Con vosotros dos es suficiente. Antonio apareció detrás de su mujer, con el ceño fruncido. Pasa, ya que has venido, pero no esperes que te recibamos con los brazos abiertos. Entré en el salón. Todo estaba igual que siempre. Los muebles de caoba, las cortinas de terciopelo, las fotos de Sergio cuando era niño, una casa que nunca había sido mi hogar. He recibido los resultados de mi propia prueba de paternidad, dije, sin rodeos. Antonio resopló. Otra prueba, como si eso fuera a cambiar algo. Carla es hija de Sergio. Coincidencia del 99.99%. Hubo un silencio. Antonio y María se miraron. Ella palideció visiblemente. Eso es imposible, dijo Antonio. Mi prueba decía lo contrario. Tu prueba está manipulada, o te han engañado en el laboratorio, porque yo he ido a un laboratorio independiente, con muestras que he recogido personalmente, y el resultado es claro. Mientes, gritó Antonio, dando un puñetazo en la mesa. Siempre has sido una mentirosa. Ah, sí, entonces, ¿por qué no hacemos una nueva prueba, todos juntos? Tú, María, Sergio, Carla y yo. Vamos ahora mismo a un laboratorio y salimos de dudas. Antonio dudó, miró a su mujer, que estaba blanca como el papel. María, ¿qué pasa?, preguntó Antonio, notando su actitud. ¿Por qué estás tan callada? Nada, es que, y no me encuentro bien. ¿No te encuentras bien?, repetí, sin poder evitar una sonrisa amarga. Claro, debe ser duro saber que tu secreto está a punto de descubrirse. ¿Qué secreto?, preguntó Antonio, mirando alternativamente a su mujer y a mí. Pregúntale a ella, pregúntale a tu mujer por qué tiene tanto miedo de que se haga una prueba de paternidad entre tú y Sergio. Antonio se giró hacia María, con los ojos desorbitados. ¿De qué está hablando esta loca? No sé de qué habla. Mientes, dije, sintiendo como la rabia me daba fuerzas. Mientes igual que has mentido todos estos años, igual que has sembrado dudas sobre mí para ocultar tus propias culpas.
Fuera de mi casa, gritó María, señalándome la puerta con un dedo tembloroso. Fuera ahora mismo, me iré, pero antes quiero que sepas que mañana tendré los resultados de la prueba que he hecho entre Antonio, tú y Sergio, y entonces todos sabremos la verdad. Salí de aquella casa sintiéndome más libre que nunca. Por fin, después de 7 años, tenía el control de la situación. Ya no era la nuera sumisa que aguantaba humillaciones. Era una mujer que luchaba por su verdad. Esa noche, Sergio volvió a casa. Llegó con la cabeza gacha, evitando mi mirada. He hablado con mis padres, dijo. Mi madre me ha contado lo de la prueba. Y no sé qué pensar. Dice que estás loca, que te has inventado todo. Claro, porque le conviene que piense eso. Lucía, si lo que dices es cierto, si mi madre, si yo no soy hijo de mi padre, ¿qué pasaría? Sergio se sentó en el sofá, enterrando la cara entre las manos. No lo sé, mi mundo se vendría abajo. El mío ya se ha venido abajo. Sergio, cuando vi ese mensaje en tu teléfono, cuando te encontré en ese hotel, cuando descubrí que llevabas 6 meses engañándome, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho. Tus disculpas no me devuelven los 7 años que he perdido contigo, pero al menos quiero que sepas la verdad. Mañana, cuando tenga los resultados, hablaremos. Y si los resultados confirman lo que dices, entonces, tendremos que decidir qué hacemos con nuestras vidas. Pero una cosa te adelanto, yo no pienso seguir casada con un hombre que me ha sido infiel y que ha dudado de mí. Sergio asintió, sin atreverse a decir nada más. Pasamos la noche en silencio, cada uno en una punta del sofá, mirando la televisión sin verla. Cuando finalmente me fui a la cama, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que había sido. Ahora era alguien más fuerte, más decidida, más consciente de su propio valor. Y al día siguiente, cuando tuviera los resultados en mis manos, estaría lista para lo que viniera. Fuera cual fuera la verdad, yo la aceptaría, porque después de tantos años de mentiras, la verdad, por dolorosa que fuera, siempre sería mejor. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. El número del laboratorio apareció en la pantalla y sentí que el estómago se me encogía. Respondí con la mano temblorosa. Señora Lucía, buenos días. Tengo los resultados de la segunda prueba. Dígame, tal como usted sospechaba. El análisis de parentesco entre Antonio García y Sergio García muestra una exclusión completa. No existe relación biológica entre ambos. Cerré los ojos. Lo sabía, lo había intuido desde el principio, pero escucharlo en voz alta era diferente. Era real, confirmado. Mi suegra, la misma que me había acusado de infiel durante 7 años, había sido la primera en engañar a su marido, y entre María García y Sergio García, coincidencia materna confirmada al 99.99%. María García es la madre biológica de Sergio García. Gracias. ¿Puede enviarme los informes por correo electrónico? Por supuesto, los recibirá en 5 minutos. Colgué y me quedé mirando la pared. La habitación parecía girar a mi alrededor. Durante 7 años había soportado humillaciones, desprecios, acusaciones, todo porque María proyectaba en mí sus propios pecados. Ella había sido infiel, y por eso estaba convencida de que yo también lo era. Sergio bajó las escaleras en ese momento, con el pelo revuelto y ojeras profundas. No había dormido bien, y yo tampoco. ¿Era el laboratorio?, preguntó con voz ronca. Sí, y le mostré la pantalla del móvil, donde acababa de llegar el correo con los informes adjuntos. Léelo tú mismo. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2, 3 veces. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la incredulidad daba paso a la comprensión, y cómo finalmente el dolor se instalaba en su rostro. Mi madre me mintió toda mi vida. Sí, mi padre, quiero decir, Antonio, no es mi padre. No. Dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó pesadamente en una silla. Parecía un hombre al que hubieran vaciado por dentro. Toda mi vida he vivido una mentira. Mi madre me crió creyendo que era hijo de Antonio. ¿Y Antonio? Dios. Antonio no tiene ni idea. Ahora lo sabe, o lo sabrá pronto. Sergio levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿Qué hago, Lucía? ¿Cómo le digo a mi padre, a Antonio, que no soy su hijo? Eso tienes que decidirlo tú. Pero yo voy a hablar con tu madre. Ahora mismo. ¿Ahora? Sí. Llevo 7 años callando, Sergio. 7 años aguantando que me acusen de algo que no he hecho, y todo porque tu madre proyectaba en mí su propia culpa. Mereces saber que su secreto ha salido a la luz. Iré contigo. No, esto tengo que hacerlo sola. Me vestí rápidamente, cogí las llaves del coche,
y salí antes de que Sergio pudiera discutir. Necesitaba mirar a María a los ojos y decirle que sabía la verdad. Necesitaba ver cómo se desmoronaba su fachada de santurrona. Conduje hasta su casa con el corazón latiéndome con fuerza. Toqué el timbre y esta vez abrió Antonio. Su cara se ensombreció al verme. ¿Otra vez tú? ¿No te basta con lo que hiciste ayer? Antonio, necesito hablar con usted y con María. Es importante. No tenemos nada que hablar. Si lo tenemos, créame, es mejor que me escuche. Antonio dudó, pero finalmente abrió la puerta y me dejó pasar. María estaba en la cocina, preparando café. Cuando me vio, dejó la cafetera con un golpe seco. ¿Otra vez aquí? ¿Es que no tienes vergüenza? Siéntense, los dos. No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa, gruñó Antonio. Siéntense, por favor. Es sobre la prueba de paternidad. María palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras se sentaba en una silla. Antonio la miró, notando su reacción, y luego se sentó también, cruzando los brazos con gesto desafiante. Habla, y termina rápido. Saqué el móvil y mostré los informes en la pantalla. He hecho 2 pruebas. La primera, entre Sergio y Carla, demuestra que Carla es hija biológica de Sergio. Coincidencia del 99.99%. Antonio resopló. Eso no demuestra nada. Puede haber manipulado las muestras. La segunda prueba, continué, ignorando su comentario, es entre Antonio García, María García y Sergio García. El silencio se hizo absoluto. María había cerrado los ojos, como si quisiera desaparecer. ¿Y qué dice esa prueba?, preguntó Antonio, con voz repentinamente insegura. Dice que Sergio no es su hijo biológico. La coincidencia entre usted y Sergio es 0. Sin embargo, la coincidencia entre María y Sergio es del 99.99%. Antonio se quedó inmóvil. Su mirada se desplazó lentamente hacia su mujer, que seguía con los ojos cerrados, las manos aferradas al borde de la mesa. María, dijo, con una voz que apenas era un susurro. María, mírame. Ella abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Antonio, ¿es cierto?, la interrumpió él, levantándose de golpe. ¿Es cierto que Sergio no es mi hijo? Antonio, por favor, déjame explicarte. Responde. María rompió a llorar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Fue hace 30 años. Tú estabas siempre trabajando, viajando. Yo me sentía sola. Y conocí a un hombre, fue solo una vez. Una noche. No significó nada. Cuando supe que estaba embarazada, no supe si era tuyo o suyo. Pero cuando nació Sergio, tenía tus ojos, tu pelo, quise creer que era tuyo. ¿30 años? Antonio dio un puñetazo en la mesa que hizo saltar las tazas. 30 años mintiéndome, 30 años criando a un hijo que no es mío, es tuyo, gritó María. Te quiere como a un padre, eso es lo que importa. ¿Importa? Antonio rió con amargura. ¿Importa que me hayas hecho cornudo durante 30 años? ¿Importa que haya gastado dinero, tiempo, amor en un niño que no lleva mi sangre? Antonio, por favor, no quiero oír más. Has destruido mi vida, nuestra vida. Se giró hacia mí, y por primera vez en 7 años, vi algo diferente en sus ojos. No era odio, era gratitud. Lucía, te he tratado mal, muy mal, te he acusado de cosas horribles, y todo el tiempo era ella. Ella era la que mentía. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque necesitaba pruebas. Porque si hubiera hablado sin ellas, me habrían llamado loca, como siempre hacían. Antonio asintió, comprendiendo. Tienes razón, te hemos fallado, te he fallado. María seguía llorando, pero de repente levantó la cabeza con una expresión de rabia. ¿Y tú qué? Me espetó. ¿Crees que eres mejor que yo? Has destrozado mi familia. Yo no he destrozado nada. María, tú lo hiciste cuando decidiste acostarte con otro hombre. Tú lo hiciste cuando preferiste culparme a mí antes que enfrentar tu propia culpa. Tú lo hiciste cuando hiciste esa prueba de paternidad falsa para separar a Sergio de mí. La prueba era real, gritó. Ah, sí. Antonio la miró con furia. ¿Tú hiciste la prueba? Pensé que la había hecho yo. María se calló. Había cometido un error. Fuiste tú, dijo Antonio, comprendiendo. Tú organizaste todo. Conseguiste los resultados falsos. Querías que Sergio se divorciara de Lucía para que nadie descubriera tu secreto. No fue así. Claro que sí, grité, sin poder contenerme. Por eso estabas tan nerviosa cuando Antonio sacó el sobre. Por eso querías que lo dejáramos correr. Porque sabías que si se investigaba demasiado, tu mentira saldría a la luz. María se derrumbó completamente.
Su cuerpo se deslizó de la silla hasta caer al suelo, donde permaneció acurrucada, llorando. Lo siento, susurró, lo siento mucho. Antonio la miró con desprecio. Vete de mi casa, ahora mismo. No quiero volver a verte. Antonio, por favor, fuera. María se levantó temblando y salió de la cocina. La oímos subir las escaleras, y minutos después bajar con una maleta. Pasó junto a nosotros sin mirarnos, y la puerta principal se cerró con un golpe seco. Nos quedamos solos, Antonio y yo, en esa cocina que tantas cenas incómodas había presenciado. No sé cómo agradecerte, Lucía, dijo él, con la voz quebrada. Te he hecho la vida imposible y tú me has devuelto la verdad. No lo he hecho por usted, lo he hecho por mí, por Carla, porque merecía saber la verdad. Lo sé, y lo siento, por todo. Asentí, no sabía qué más decir. El odio que había sentido hacia Antonio durante años se había diluido, reemplazado por una mezcla de lástima y compasión. Al fin y al cabo, él también había sido víctima de las mentiras de María. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté. No lo sé. Pedir el divorcio, supongo. Vender la casa. Empezar de cero. Si necesita ayuda, no gracias. Ya has hecho suficiente. Ahora ocúpate de ti y de Carla. Y de Sergio. Sergio y yo, no sé si tenemos futuro. Antonio me miró con tristeza. Él también ha sido víctima de su madre, pero también ha cometido errores, grandes errores contigo. Lo sé, pero si hay algo que he aprendido hoy es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Sea lo que sea que decidas, hazlo desde la verdad. Salí de aquella casa sintiéndome más ligera, pero también más cansada. Había ganado una batalla, pero la guerra todavía no había terminado. Cuando llegué a casa, Sergio me esperaba en el salón. Tenía una botella de whisky vacía a su lado y los ojos enrojecidos. ¿Se lo has dicho?, preguntó. Sí, y tu madre ha confesado. Tu padre, Antonio, la ha echado de casa. Sergio enterró la cara entre las manos. Dios mío, todo esto es culpa mía. ¿Tuya? ¿Por qué? Porque no te defendí, porque preferí creer a mis padres antes que a ti, porque fui débil. Sí, fuiste débil, pero también fuiste víctima de las mentiras de tu madre. Eso no me excusa. Te he sido infiel, te he acusado injustamente, te he hecho daño, mucho daño. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podemos arreglarlo? ¿Podemos intentarlo de nuevo? Negué con la cabeza. No, Sergio. Han sido 7 años de humillaciones, 7 años soportando a tus padres, 7 años defendiéndote ante ellos. Y al final, cuando llegó el momento de la verdad, no confiaste en mí, preferiste creer una mentira antes que creer a tu mujer. Pero ahora sé la verdad, ahora es demasiado tarde. Has estado 6 meses engañándome con otra mujer, has dudado de mi fidelidad, has permitido que tus padres me trataran como a una sirvienta. No puedo seguir así. ¿Y Carla? ¿Qué va a pasar con Carla? Carla se queda conmigo, eres su padre y podrás verla cuando quieras, pero la custodia será mía. Lucía, por favor, no. Sergio, he tomado una decisión, voy a pedir el divorcio. El silencio se hizo eterno. Sergio rompió a llorar, pero yo no sentí nada, ni lástima, ni amor, ni odio, solo un vacío enorme que ocupaba el lugar donde antes había estado nuestro matrimonio. Me levanté y subí a la habitación de Carla. Mi hija dormía plácidamente, ajena a todo el drama que se había desatado a su alrededor. Le acaricié el pelo y susurré, todo va a estar bien, princesa, mamá va a cuidar de ti, siempre. Al día siguiente, fui al despacho de un abogado, un amigo de Elena, especializado en divorcios. Le expliqué la situación y me aseguró que tenía todas las de ganar, las pruebas de infidelidad, las pruebas de paternidad, el historial de maltrato psicológico por parte de sus suegros, todo juega a su favor. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Depende. Si su marido no pone objeciones, puede estar resuelto en unos meses. No creo que ponga objeciones. Ya no le queda energía para luchar. El abogado sonrió. Entonces, será rápido. Salí del despacho sintiendo que por fin veía la luz al final del túnel. Durante 7 años había vivido en la oscuridad, soportando humillaciones, dudando de mí misma. Ahora, por fin, estaba recuperando el control de mi vida. Esa tarde, recibí una llamada de Antonio. Lucía, quería decirte que he iniciado los trámites de divorcio, y también he cambiado la cerradura de la casa. Me alegro por usted. También quería decirte que siento mucho todo lo que te hice pasar. Si algún día necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo. Gracias, Antonio. Lo tendré en cuenta. Colgué y me quedé pensativa.
El hombre que más me había odiado era ahora mi aliado. La vida tenía formas extrañas de equilibrar las cosas. Pasaron las semanas. Sergio se mudó a un piso de alquiler y yo me quedé con la casa. Los trámites del divorcio avanzaban sin problemas. Carla se adaptó a la nueva situación con la resiliencia que tienen los niños. Una tarde, mientras recogía los últimos objetos de Sergio que quedaban en casa, encontré una caja olvidada en el fondo del armario. Dentro había fotografías antiguas, cartas, recuerdos de nuestra época de novios. Y entre todo eso, un sobre amarillo que no reconocí. Lo abrí. Dentro había varias fotografías. Eran de Sergio, besándose con una mujer rubia en lo que parecía una playa. Las fechas escritas al dorso indicaban que eran de 3 años atrás. 3 años, no 6 meses. Llevaba engañándome mucho más tiempo del que había confesado. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la mentira, alivio porque confirmaba que mi decisión de divorciarme era la correcta. Guardé las fotografías en mi bolso. Servirían como prueba adicional si Sergio decidía complicar el divorcio. Esa noche, mientras cenaba con Carla, sonó el teléfono. Era Elena. Lucía, ¿cómo estás? Mejor. Cada día un poco mejor. Me alegro. Oye, te llamo porque mañana hay una oferta de trabajo en mi empresa. Buscan a una administrativa con experiencia. El sueldo es bueno. ¿En serio? Mándame la información. Te la envío ahora mismo. Y Lucía, dime, estoy orgullosa de ti, por todo lo que has hecho, por no rendirte. Sonreí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Gracias, Elena, no sabes lo mucho que significan tus palabras. Colgué y miré a Carla, que comía felizmente su pasta. Mami, ¿estás contenta? Sí, cariño, muy contenta. Entonces ¿todo va bien? Todo va bien, princesa, por fin, todo va bien. Aquella noche, mientras acostaba a Carla, me pidió que le cantara una canción. Elegí la que siempre le cantaba cuando era bebé, una nana que mi madre me cantaba a mí. Cuando terminé, Carla ya dormía. Le di un beso en la frente y apagué la luz. Al salir de su habitación, me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré a los ojos, esos ojos que habían llorado tanto, y sonreí. Lo has conseguido, Lucía, me dije a mí misma, has sobrevivido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. Pasé 3 días mirando aquellas fotografías una y otra vez. Sergio con esa mujer rubia en la playa, Sergio abrazándola por la cintura, Sergio besándole el cuello. Las fechas escritas al dorso no dejaban lugar a dudas. Todo había empezado mucho antes de lo que él había confesado. 3 años. Llevaba 3 años engañándome mientras yo me desvivía por mantener nuestra familia unida. Decidí guardar las fotos en un sobre y llevárselas a mi abogado. Él las añadiría al expediente del divorcio. Si Sergio quería poner pegas, tendría que enfrentarse a la evidencia de su propia mentira. El lunes por la mañana, mientras desayunaba con Carla, sonó el teléfono. Era Antonio. Lucía, perdona que te moleste tan temprano. No se preocupe, Antonio. ¿Qué ocurre? He encontrado algo que creo que deberías ver. ¿De qué se trata? Documentos, papeles de María, cuentas bancarias, transferencias. Creo que durante años ha estado sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Y hay algo más. ¿El qué? Hay registros de llamadas, a un mismo número, durante años. He averiguado a quién pertenece. ¿A quién? Al padre biológico de Sergio. El corazón me dio un vuelco. Durante todo este tiempo, había dado por sentado que María había tenido una aventura de una noche, un desliz sin importancia, pero si había mantenido el contacto durante años. La historia era muy diferente. ¿Dónde está usted ahora? En casa, revisando todo. Voy para allá. Dejé a Carla con Elena, que generosamente se ofreció a llevarla al colegio, y conduje hasta casa de Antonio. Cuando llegué, lo encontré en el salón, rodeado de papeles esparcidos por la mesa. Tenía el aspecto de un hombre que no había dormido en días. Siéntate, dijo, señalando una silla. Prepárate, porque lo que voy a contarte es peor de lo que imaginábamos. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. He estado revisando los extractos bancarios de los últimos 30 años. María tenía una cuenta aparte, una que yo desconocía. Cada mes, durante todo este tiempo, ingresaba una cantidad fija, 500 euros, y cada mes, el mismo día, retiraba esa cantidad en efectivo. ¿Para qué? Para pagar a alguien. ¿Y he encontrado a quién? Antonio me mostró una hoja de papel con un número de teléfono marcado repetidamente. Llamé al número. Hablé con él. Se llama Javier. Javier Mendoza. Vive en Málaga. Es un hombre de negocios. Casado. Con hijos.
Cuando le mencioné a María, colgó, pero volví a llamar, y esta vez le dije que tenía pruebas de todo. ¿Y qué hizo? Quedamos en vernos, mañana, en Málaga. ¿Quiere hablar? ¿Va a ir? Sí, y quiero que vengas conmigo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres la única persona en quien confío ahora mismo, porque has sido la víctima de todo esto, y porque necesito a alguien conmigo que no me juzgue. Asentí, sintiendo el peso de su petición. Antonio, el hombre que me había hecho la vida imposible, me pedía ayuda. La ironía no se me escapaba. Iré con usted. Gracias, Lucía. De verdad. Pasamos el resto de la mañana organizando los documentos. Antonio había contratado a un detective privado para seguir a María desde que la echó de casa. Resultó que se había instalado en un piso pequeño en las afueras, y que había recibido visitas de un hombre desconocido. El detective me ha enviado fotos, dijo Antonio, mostrándomelas. Este es Javier Mendoza. La foto mostraba a un hombre de unos 60 años, bien vestido, con el pelo canoso y una sonrisa amplia. Tenía un parecido innegable con Sergio, los mismos ojos, la misma mandíbula. ¿Se parecen?, dije en voz baja. Sí, ahora entiendo por qué María siempre decía que Sergio se parecía a su tío abuelo. Era una mentira más. ¿Qué piensa hacer cuando lo vea? Quiero saber la verdad. Quiero saber si sabía que Sergio era su hijo. Quiero saber si ha estado en contacto con María todo este tiempo. Quiero saber si planeaban algo juntos. ¿Y si fue solo una aventura de una noche? Entonces, ¿por qué ha seguido viéndolo? ¿Por qué le ha estado pagando durante 30 años? No tenía respuesta para eso, pero algo me decía que la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Esa noche, llamé a Sergio. Necesitaba contarle lo que habíamos descubierto, aunque ya no fuera mi marido. Sergio, soy yo, Lucía. ¿Qué pasa? He estado con Antonio. Ha encontrado cosas sobre tu madre. ¿Qué cosas? Tu madre no tuvo una aventura de una noche. Mantuvo el contacto con ese hombre durante años. Le pagaba dinero cada mes. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes eso? Antonio ha revisado las cuentas. Ha hablado con él. Mañana vamos a Málaga a verlo. ¿A Málaga? ¿Vais a ver a mí, a mi padre biológico? Sí, quiero ir. No sé si es buena idea. Sergio, es mi vida. Lucía, mi origen. Tengo derecho a saber. Suspiré. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. De acuerdo, te recojo mañana a las 7. A la mañana siguiente, los tres emprendimos el viaje a Málaga. Antonio conducía en silencio. Sergio iba en el asiento de atrás mirando por la ventana, y yo iba de copiloto, con el GPS marcando el camino. Durante las 2 horas que duró el trayecto, apenas hablamos. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de preguntarme qué clase de hombre era capaz de abandonar a su hijo durante 30 años. Llegamos a un café en el centro de Málaga, cerca de la catedral. Javier Mendoza nos esperaba en una mesa del fondo, con un café a medio consumir frente a él. Cuando nos vio entrar, se puso nervioso, ajustándose la corbata. Antonio se sentó frente a él. Sergio y yo nos colocamos a los lados. Gracias por venir, dijo Javier, con voz insegura. No he venido por gusto, respondió Antonio. He venido porque quiero respuestas. Las tendrás, todas las que quieras. Javier respiró hondo y comenzó a hablar. Conocí a María hace 31 años. Trabajábamos en la misma empresa. Ella en administración, yo en ventas. Hubo un viaje de trabajo a Barcelona, y, bueno, pasó lo que pasó. Una noche, dijo Antonio con amargura. Sí, una noche, pero no fue solo eso. Después de esa noche, seguimos viéndonos, durante meses, hasta que ella me dijo que estaba embarazada. ¿Sabías que el niño podía ser tuyo? Lo sospechaba, pero María me juró que era de su marido. Me dijo que no quería volver a verme, que iba a criar a su hijo con su familia. Yo acepté, aunque me dolió. Entonces, ¿por qué has seguido viéndola? Javier bajó la mirada, porque años después, ella volvió a contactarme. El niño había crecido, y según ella, se parecía mucho a mí. Quería que lo conociera. ¿Y lo conociste? No. Le dije que no. Tenía mi propia familia, mi mujer, mis hijos. No podía aparecer de repente y decirles que tenía un hijo ilegítimo. Entonces, ¿por qué le pagabas dinero? ¿Perdón? Antonio sacó los extractos bancarios y los extendió sobre la mesa. Ella te pagaba 500 euros al mes, durante 30 años. Javier palideció, miró los papeles con incredulidad. Yo no sabía nada de esto. Nunca recibí dinero de María. Entonces, ¿dónde iba a parar ese dinero? Hubo un silencio. Los 4 miramos los papeles.
tratando de encontrar una explicación. Quizás, intervine, el dinero no era para usted, quizás era para otra persona. Antonio me miró, confundido. ¿Para quién? No lo sé, pero si Javier no recibía el dinero, alguien lo hacía, alguien que sabía la verdad. Javier negó con la cabeza. Os juro que no sé nada de ese dinero, nunca he pedido nada a María, solo quería olvidar todo aquello. Pero no lo olvidaste, dijo Sergio, hablando por primera vez, porque si lo hubieras olvidado, no habrías accedido a vernos. Javier lo miró, y por un instante vi en sus ojos el reconocimiento de un padre hacia un hijo. Tenía que veros después de todo este tiempo. ¿Por qué? Preguntó Sergio, con la voz quebrada. ¿Por qué ahora? Porque me diagnosticaron cáncer, hace 6 meses, y no quiero irme de este mundo sin haber conocido a mi hijo. El impacto de sus palabras nos dejó mudos. Sergio se quedó pálido, mirando a aquel hombre que era su padre y que se estaba muriendo. ¿Cáncer? Repitió Antonio, incrédulo. Pancreático, fase terminal, me quedan pocos meses. ¿Y María lo sabe? Sí, se lo dije cuando me diagnosticaron. Por eso empezó a actuar de manera extraña. Quería que todo se resolviera antes de que yo muriera. De repente, todo encajaba. La prueba de paternidad falsa, la urgencia de María por separar a Sergio de mí, el dinero que desaparecía cada mes. Todo tenía sentido. El dinero, dije, sintiendo cómo las piezas encajaban. El dinero era para alguien que os chantajeaba, alguien que sabía la verdad sobre el nacimiento de Sergio. Javier asintió lentamente. María me dijo una vez que había una persona que lo sabía todo, una enfermera del hospital donde nació Sergio. La mujer había amenazado con contarlo todo si no le pagaban. ¿Y nunca hiciste nada al respecto? ¿Qué podía hacer? Si se descubría la verdad, mi familia se destruiría. La familia de María también. Era mejor pagar y callar. ¿Cómo se llama esa enfermera?, preguntó Antonio. No lo sé. María nunca me dijo su nombre. Solo sé que era una mujer mayor, que trabajaba en el hospital de nuestra ciudad. Antonio se levantó de repente. Ya está bien, he oído suficiente. Antonio, por favor, suplicó Javier. Solo quiero conocer a mi hijo antes de morir. No es mi problema. Tú y María os encargasteis de destruir mi vida. Ahora tendréis que vivir con las consecuencias. Sergio se levantó también, pero no siguió a Antonio. Se quedó mirando a Javier, con una expresión que no lograba descifrar. ¿De verdad te mueres?, preguntó. Sí, ¿y qué esperas de mí? Que te perdone, que te acepte como padre. No espero nada, solo quería conocerte, verte una vez, saber que existes. Sergio guardó silencio durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, se giró y salió del café. Yo me quedé allí, mirando a Javier, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, dijo. Lo siento por todo. No soy yo quien debe perdonarle, respondí, pero si quiere un consejo, no espere que Sergio lo acepte. Ha vivido 30 años creyendo que Antonio era su padre. No puede esperar que lo sustituya de la noche a la mañana. Lo sé, pero al menos lo he intentado. Salí del café y encontré a Antonio apoyado contra el coche, fumando un cigarrillo. Nunca lo había visto fumar. ¿Usted fuma?, pregunté. Empecé ayer. Es el tercero que me fumo en 2 días. No es buena solución. Lo sé, pero es lo único que me mantiene cuerdo. Sergio apareció caminando lentamente hacia nosotros. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Volvemos a casa, dijo Antonio. Y luego, busco a esa enfermera. Voy a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que el de ida. Cada uno procesaba la información a su manera. Yo no podía dejar de pensar en la enfermera, en esa mujer que había estado chantajeando a María durante 30 años. ¿Quién era? ¿Seguía viva? ¿Dónde estaba? Al llegar a casa, me despedí de Antonio y de Sergio. Necesitaba estar sola, pensar en todo lo que había pasado. Pero antes de irme, Antonio me detuvo. Lucía, mañana iré al hospital donde nació Sergio, a ver si encuentro algún registro de aquella enfermera. ¿Quiere que le acompañe? No, esto tengo que hacerlo solo, pero te mantendré informada. De acuerdo. Pasé los siguientes días en una especie de limbo. Iba a trabajar, recogía a Carla del colegio, hacía la cena, veía la televisión, todo de manera mecánica, mientras mi mente seguía dándole vueltas a todo. Una tarde, mientras Carla jugaba en el parque, recibí una llamada de Antonio. La encontré. ¿A quién? A la enfermera. Se llama Asunción Romero, tiene 75 años. Vive en una residencia de ancianos en las afueras. ¿Hablaste con ella? Sí, fui a verla esta mañana.
Al principio no quería hablar, pero cuando le dije que sabía lo del chantaje, se derrumbó, confesó todo. María la contactó cuando nació Sergio, le pagó para que falsificara el certificado de nacimiento, para que pusiera mi nombre como padre. Y después, durante años, le pagó para que mantuviera el secreto. Dios mío, pero hay más. Asunción me dijo que no era la única que sabía la verdad. Había otra persona, una médico que atendió el parto. Esa médico guardó una muestra de sangre de Sergio, por si algún día hacía falta una prueba de ADN. ¿Y dónde está esa muestra ahora? En un laboratorio. La médico la conservó todos estos años. Cuando se jubiló, la donó a un banco de muestras genéticas. ¿Sabe quién es esa médico? Sí, se llama Victoria Campos. Vive en Madrid. Mañana voy a verla. Quiero ir con usted. Lo sé, por eso te llamo. A la mañana siguiente, volvimos a emprender viaje, esta vez a Madrid. Antonio parecía más tranquilo, como si el hecho de tener un objetivo claro lo mantuviera enfocado. La doctora Victoria Campos vivía en un piso antiguo en el barrio de Salamanca. Era una mujer de unos 80 años, menuda, de pelo blanco y mirada inteligente. Nos recibió en su salón, lleno de libros y plantas. Antonio García, dijo, estrechándole la mano, he esperado su llamada durante mucho tiempo. Sabía que iría a verla, tarde o temprano. La verdad siempre sale a la luz. Siéntense, por favor. Nos sentamos en un sofá de terciopelo verde, mientras Victoria se acomodaba en un sillón frente a nosotros. Conocí a María cuando ingresó para dar a luz. Era una mujer nerviosa, asustada. Recuerdo que preguntó varias veces si podía estar presente su marido, pero él estaba de viaje de negocios. Así es, confirmó Antonio. Siempre estaba de viaje. El parto fue complicado. Hubo una hemorragia, y María perdió mucha sangre. En un momento dado, mientras la atendía, ella delirando por la fiebre, empezó a hablar. Decía cosas como Javier, perdóname y no es de Antonio, no es de Antonio. ¿Y usted qué hizo? Nada en ese momento. Mi deber era salvar a la madre y al niño, pero cuando todo terminó, guardé una muestra de sangre del cordón umbilical, por si acaso. ¿Por qué? Victoria suspiró, como si la pregunta la pesara. Porque he visto demasiadas familias destruidas por mentiras. Pensé que algún día, alguien necesitaría saber la verdad, y quería estar preparada, y nunca dijo nada. No, no era mi lugar. Además, María me amenazó, dijo que si hablaba, me denunciaría por mala praxis. Tenía miedo, y decidí callar, pero guardó la muestra. Sí, durante 40 años, hasta que me jubilé y la doné al banco genético, por si alguien la necesitaba. Antonio la miró con una mezcla de gratitud y resentimiento. Podría haberme ahorrado 30 años de mentiras. Podría, pero también podría haber destruido su familia. A veces, la verdad no es lo mejor para todos. La verdad siempre es lo mejor, intervine, aunque duela. Victoria me miró con atención. Usted debe ser Lucía, la nuera. Sí, María me habló de usted. Decía que era una mujer ambiciosa, que se había casado con Sergio por interés. Eso es mentira. Lo sé. María mentía mucho. Era su mecanismo de defensa. Antonio se inclinó hacia adelante. Doctora, necesito esa muestra, para hacer una prueba de ADN definitiva. Ya no hace falta. Usted ya sabe la verdad. Sergio no es su hijo. Necesito pruebas legales. Para el divorcio, para demostrar que María me engañó durante todo el matrimonio. Victoria asintió lentamente. Tiene razón. Le daré los datos del banco genético. Puede solicitar la muestra oficialmente. Gracias. Salimos del piso de Victoria sintiéndonos más cerca de la verdad completa, pero aún quedaba un cabo suelto. El dinero. ¿Dónde había ido a parar todo ese dinero que María retiraba cada mes? De vuelta en el coche, Antonio recibió una llamada. Era el detective que había contratado. Dígame, escuchó durante unos minutos, y su expresión se fue tornando cada vez más sombría. ¿Está seguro?, preguntó. De acuerdo, gracias. Colgó y me miró con una expresión que no supe interpretar. Han encontrado a María. ¿Dónde está? En una clínica privada. Ingresó ayer. Depresión severa. Según el parte médico. ¿Depresión? ¿O eso? ¿O está fingiendo para evitar enfrentarse a todo esto? ¿Qué hacemos? Iremos a verla. Mañana. Y esta vez, no pienso irme sin respuestas. Esa noche, mientras cenaba con Carla, no podía dejar de pensar en María, en cómo había tejido una red de mentiras durante 30 años, en cómo había manipulado a todos a su alrededor, en cómo había intentado destruirme para proteger su secreto, pero también pensaba en el daño que había causado, a Antonio, a Sergio, a Javier.
a su propia familia, todo por miedo a que descubrieran la verdad. Mami, ¿estás triste?, preguntó Carla, interrumpiendo mis pensamientos. No, cariño, solo estoy pensando, ¿en cosas malas? En cosas complicadas. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Seguro? Seguro, porque mamá va a hacer que todo esté bien. Carla sonrió y siguió comiendo. Su inocencia me daba fuerzas para seguir adelante, por ella, por mí, por la vida que merecíamos. A la mañana siguiente, Antonio y yo fuimos a la clínica donde estaba ingresada María. Era un lugar tranquilo, rodeado de jardines. La recepcionista nos indicó la habitación y subimos en silencio. Cuando entramos, encontramos a María sentada en una silla junto a la ventana, mirando el paisaje. Llevaba un camisón blanco y el pelo suelto. Parecía más vieja, más pequeña, más derrotada. Antonio, dijo al vernos, sabía que vendrías. ¿Cómo estás?, preguntó él, sin rencor en la voz, como alguien que ha perdido todo. Vacía. Podrías haber evitado todo esto, lo sé, pero tenía miedo. ¿Tanto miedo? ¿Miedo a qué? A perderte, a perder a Sergio, a perder mi vida, y al final, lo has perdido todo precisamente por intentar conservarlo. María rompió a llorar. Esta vez no parecía fingido, era un llanto profundo, sincero, de alguien que finalmente se enfrentaba a sus demonios. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento por todo, por la mentira, por el chantaje, por lo que le hice a Lucía. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, dando un paso adelante. ¿Por qué me odiabas tanto? No te odiaba, te envidiaba. ¿Envidia? ¿Por qué? Porque eras joven, guapa, inteligente, tenías todo lo que yo había perdido, y cuando vi cómo Sergio te miraba, cómo te quería, sentí celos. Celos de que tuvieras lo que yo nunca tuve, el qué, un amor verdadero. Antonio me quería, pero yo nunca fui capaz de quererlo como él merecía, y cuando vi que tú y Sergio teníais eso, no pude soportarlo. Antonio negó con la cabeza, con una mezcla de lástima y decepción. Podríamos haber sido felices, María, si hubieras confiado en mí, si hubieras sido honesta. Lo sé, y lo pagaré el resto de mi vida. Salimos de la clínica en silencio. Afuera, el sol brillaba, pero ninguno de los dos sentía su calor. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. El divorcio seguirá su curso. María se quedará en la clínica hasta que los médicos decidan que está estable. Y yo intentaré reconstruir mi vida. ¿Y Sergio? Sergio tendrá que decidir qué quiere hacer. Con su madre, con su padre biológico, con su propia vida. ¿Y conmigo? ¿Todavía hay posibilidad? No, ya no. El daño está hecho. Antonio asintió, comprendiendo. Eres una mujer fuerte, Lucía, más fuerte de lo que crees. Gracias, Antonio, eso significa mucho. Viniendo de usted, llámame Antonio. Sin él usted, después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos tutearnos. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podía ser brillante. Pasé una semana entera sin saber nada de Sergio. No llamaba, no respondía a mis mensajes, no aparecía por casa para ver a Carla. Su abogado se encargaba de todo lo relacionado con el divorcio, y yo había aceptado que nuestra relación había terminado para siempre. Pero una tarde, cuando volvía del trabajo, me lo encontré sentado en los escalones de la entrada de casa. Tenía el aspecto de un hombre derrotado, la ropa arrugada, la barba sin afeitar, los ojos hundidos. Sergio, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Carla está en casa de Elena. Hoy no toca que la veas. No he venido por Carla, he venido por ti. Suspiré y abrí la puerta. No tenía fuerzas para discutir en la calle. Pasamos al salón. Sergio se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había dormido tantas noches después de nuestras discusiones. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, manteniendo la distancia. He estado en Málaga, dijo, con Javier. Ah, sí, pasé 3 días con él. Hablamos de todo. ¿Y qué sentiste? No lo sé. Extrañeza, sobre todo. Ver a ese hombre, saber que es mi padre, pero no sentir nada, como si fuera un desconocido. Lo es, aunque biológicamente sea tu padre. No te ha criado, no ha estado ahí. Eso me dijo él, que no esperaba nada de mí, que solo quería conocerme antes de morir. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Sergio guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz temblaba. Quiero pedirte perdón, de verdad, por todo, por no haberte defendido, por haberte sido infiel, por haber dudado de ti. Ya me pediste perdón, Sergio, y yo ya te dije que no basta. Lo sé, pero necesito decirlo otra vez.
y otra vez, hasta que lo entiendas. Lo entiendo, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, y no te pido que volvamos. Solo quería que supieras que me arrepiento cada día. Me senté frente a él, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé. Mi madre está en la clínica. Antonio no quiere verme. Javier se muere. Me he quedado solo. No estás solo. Tienes a Carla. Y aunque nuestra relación haya terminado, siempre serás el padre de mi hija. Sergio levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Lucía. Gracias por no apartarme de ella. Carla te quiere, y yo no voy a privarla de su padre por mis rencores personales. Eres mejor persona que yo, siempre lo has sido. No soy mejor, solo he aprendido a priorizar lo importante. Estuvimos un rato en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Sergio se levantó. Me voy, pero quería decirte también que he decidido no ver más a Javier. ¿Por qué? Porque no puedo, porque cada vez que lo miro, veo el reflejo de todo lo que he perdido. Veo a mi madre mintiendo, a Antonio sufriendo, a ti marchándote. Eso no es culpa suya, lo sé, pero no puedo evitarlo. Necesito tiempo para asimilarlo todo. Haz lo que creas mejor. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. Lucía, una última cosa. El abogado me ha dicho que estás pidiendo la custodia completa de Carla. Sí, no voy a oponerme. Te la mereces. Gracias. Salió y la puerta se cerró tras él. Me quedé sola en el salón, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que habíamos perdido, alivio porque por fin, después de tanto tiempo, todo estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Antonio. Lucía, han dado el alta a María. ¿Qué? ¿Ya? Sí, los médicos dicen que está estable, pero yo sé la verdad. Está fingiendo. Quiere salir para intentar arreglar las cosas. ¿Qué vas a hacer? He decidido no verla. No quiero saber nada más de ella. El abogado se encargará de todo. ¿Estás seguro? Completamente. 30 años de mentiras son suficientes. Ahora solo quiero vivir en paz. Te entiendo, pero hay algo más. Javier Mendoza ha muerto. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cuándo? Anoche. Me llamó su mujer. Dijo que Javier había pedido que me informaran. ¿Y Sergio lo sabe? No lo sé. Supongo que sí. Al fin y al cabo, era su padre. Iba a verlo, pero al final decidió no hacerlo. Es comprensible. Demasiada verdad en muy poco tiempo. Colgué y me quedé pensando en Javier, en cómo había pasado 30 años alejado de su hijo, y cómo al final, cuando quiso acercarse, ya era demasiado tarde. La vida era cruel a veces. Esa tarde, mientras recogía a Carla del colegio, vi a Sergio esperando en la puerta. Tenía una expresión seria, diferente a la del día anterior. «Papá», gritó Carla, corriendo hacia él. «Papá». Sergio la abrazó con fuerza, y por un momento vi al hombre que había conocido, al padre cariñoso que siempre había sido. «Hola, princesa. ¿Cómo estás?» «Bien. Mami dice que hoy vamos a cenar pizza». «Qué bien. ¿Puedo ir yo también?» Carla me miró, buscando mi aprobación. Asentí. «Claro, cariño. Papá puede venir». Cenamos los tres juntos, como una familia normal. Carla contaba sus historias del colegio, Sergio la escuchaba con atención, y yo servía la comida sintiendo que, por un momento, todo estaba bien. Después de cenar, mientras Carla veía dibujos animados en el salón, Sergio y yo nos sentamos en la cocina. «Me he enterado lo de Javier», dije. «Sí, me llamó su mujer esta mañana». «¿Cómo te sientes?» «No lo sé. Vacío, supongo. Esperaba sentir algo, pero no siento nada. Es normal. No tuviste tiempo de crear un vínculo, quizás, pero también pienso que si hubiera ido a verlo, si hubiera pasado más tiempo con él, ahora estaría sufriendo su pérdida. ¿Y prefieres no sufrir?» «Prefiero no añadir más dolor al que ya tengo». Asentí, comprendiendo su postura. «¿Y tu madre?», pregunté. «No quiero saber nada de ella. Antonio me contó lo del chantaje, lo de la enfermera, lo de la médico. No puedo creer que haya sido capaz de todo eso. Lo hizo por miedo». El miedo no justifica destruir la vida de los demás. Tienes razón, pero también es humano equivocarse. ¿La estás defendiendo? No, solo digo que entiendo sus motivos, aunque no los justifique. Sergio me miró con una expresión que no supe interpretar. «Eres increíble, Lucía. Después de todo lo que te ha hecho, aún eres capaz de ver el lado humano de las personas». «No soy tan buena, solo he aprendido que el rencor no sirve de nada. Ojalá pudiera ser como tú». «Puedes. Solo necesitas tiempo».
Pasaron las semanas. El divorcio se formalizó sin problemas. Sergio aceptó todas mis condiciones. La custodia de Carla, la casa, la pensión alimenticia. Firmó los papeles sin protestar, como si hubiera perdido toda voluntad de lucha. Yo empecé a trabajar en la empresa de Elena. El trabajo era duro, pero me mantenía ocupada, me ayudaba a no pensar en todo lo que había pasado. Carla se adaptó bien a la nueva rutina, y aunque preguntaba por su padre, entendía que ya no vivíamos juntos. Una tarde, Antonio me invitó a comer. Había perdido peso, pero parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. He vendido la casa, me dijo, me voy a vivir a la costa. Siempre quise vivir cerca del mar. Me alegro por ti. También he iniciado los trámites para adoptar legalmente a Sergio. ¿Adoptarlo? Pero si ya es adulto. La adopción de adultos existe. Quiero que legalmente sea mi hijo, aunque no sea biológicamente mío. Y el que dice que sí, que quiere seguir siendo mi hijo, eso es bonito. Sí, al final, la sangre no lo es todo. Lo importante es el amor, el cariño, los años compartidos. Tienes razón. Antonio sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, vi en sus ojos una chispa de felicidad. Lucía, quería darte las gracias. Por todo, por haber tenido el valor de buscar la verdad, por no haberte rendido. No lo hice por ti, lo hice por mí, lo sé, pero aún así, te estoy agradecido. De nada, Antonio, y quería decirte también que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme, eres como una hija para mí. Gracias. Eso significa mucho. Nos despedimos con un abrazo, el primero que compartíamos en 7 años, y mientras lo veía alejarse, sentí que por fin, después de tanto tiempo, las heridas empezaban a cicatrizar. Pasaron 3 meses, la vida había vuelto a una especie de normalidad. Trabajaba, cuidaba de Carla, salía con Elena los fines de semana, había conocido a un hombre, un compañero de trabajo, pero no quería apresurarme, necesitaba tiempo para sanar. Una noche, mientras cenaba con Carla, sonó el teléfono. Era el número de la clínica donde estaba ingresada María. Señora Lucía, soy la doctora Pérez, de la clínica San José. Llamo para informarle que María García ha fallecido esta tarde. Sentí un escalofrío. ¿Cómo? Ha sido un infarto repentino. No ha sufrido. Gracias por informarme. Colgué y me quedé mirando el teléfono. María había muerto. La mujer que me había hecho la vida imposible, que había tejido una red de mentiras durante 30 años, ya no estaba. Mami, ¿qué pasa?, preguntó Carla. Nada, cariño, solo una noticia triste. ¿Quién ha muerto? Tu abuela María. Carla guardó silencio durante un momento. Luego, con la inocencia de los niños, preguntó, ¿ahora será feliz? No lo sé, princesa. Espero que sí. Esa noche, llamé a Sergio para darle la noticia. Respondió al segundo tono. Lucía, ¿pasa algo? Sergio, tu madre ha muerto. Infarto. Esta tarde. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé. Supongo que sí, o quizás no. Si necesitas algo, gracias, Lucía, pero no necesito nada. Hace tiempo que dejé de necesitar a mi madre. Aún así, lo siento. Yo también, pero más por ella que por mí, por todo lo que se perdió. Colgamos y me quedé pensando en sus palabras. María se había perdido tanto, el amor de su marido, la confianza de su hijo, la oportunidad de ser feliz, todo por una mentira que se fue haciendo cada vez más grande hasta devorarla. Al día siguiente, asistí al funeral, no por María, sino por Antonio, que me pidió que estuviera allí. Sergio también fue, pero se mantuvo al margen, sin hablar con nadie. El entierro fue íntimo, casi vacío. Solo estábamos Antonio, Sergio, yo, y unos pocos amigos de María que aún no sabían toda la verdad. El cura pronunció unas palabras sobre el perdón y la redención, pero sonaban huecas, vacías. Cuando terminó, Antonio se acercó a mí. Gracias por venir, te lo prometí. Sé que no era fácil para ti, no, pero era lo correcto. María y yo tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero al final, fue la madre de mi hijo. Merecía una despedida digna. Así es. Sergio se acercó a nosotros, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Me voy, dijo. Me han ofrecido un trabajo en Bilbao. Empiezo la semana que viene. ¿Tan lejos?, pregunté. Necesito un cambio de aires. Demasiados recuerdos aquí. ¿Y Carla? Me la llevaré los fines de semana que pueda, y vendré a verla siempre que tenga vacaciones. De acuerdo. Sergio me miró, y por un instante, vi en sus ojos al hombre del que me había enamorado.
Cuídala, Lucía, cuídala bien, siempre lo hago, lo sé, por eso sé que estará bien. Se giró y se alejó, perdiéndose entre las lápidas del cementerio. Antonio y yo nos quedamos solos, viendo cómo se marchaba. ¿Crees que algún día volverá?, preguntó Antonio. No lo sé, pero sea lo que sea, estará bien. Es fuerte, como su madre. Sonreí, sintiendo el peso de sus palabras. Vamos, Antonio, te invito a un café. Me parece bien. Salimos del cementerio cogidos del brazo, como dos viejos amigos que han compartido demasiadas batallas. Y mientras caminábamos hacia el coche, sentí que por fin, después de todo el dolor, la tormenta había pasado, pero aún quedaba una última sorpresa. Esa misma noche, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con el membrete de un notario. Lo abrí y leí su contenido con incredulidad. María, en su testamento, me había dejado una carta escrita a mano, con su letra temblorosa, fechada apenas unos días antes de su muerte. Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y antes de irme, quería pedirte perdón por todo el daño que te hice, perdón por las mentiras, por las humillaciones, por los años de sufrimiento. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que siempre supe que eras inocente, siempre supe que nunca habías engañado a Sergio, pero tenía tanto miedo de que descubrieran mi secreto, que preferí culparte a ti antes que enfrentar la verdad. Has sido más fuerte que yo, más valiente, más honesta, y por eso, te admiro. Cuida de Carla, cuida de Sergio, aunque ya no sea tu marido, y sobre todo, cuídate a ti misma. Con todo mi arrepentimiento, María. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía sus últimas palabras. No eran suficientes para borrar el daño causado, pero al menos cerraban un capítulo, el capítulo de las mentiras, el capítulo del dolor. Guardé la carta en un cajón, junto con las fotografías de Sergio y su amante, junto con los informes de las pruebas de ADN, junto con todos los recuerdos de aquel año que cambió mi vida para siempre, y mientras cerraba el cajón, supe que por fin estaba lista para seguir adelante, sin rencores, sin miedos, sin ataduras al pasado, libre. Un año después, el despertador sonó a las 7 de la mañana, como cada día. Me incorporé en la cama, estiré los brazos y sonreí al ver la luz del sol filtrándose por la ventana. Aquel piso nuevo, pequeño pero acogedor, era mi refugio, mi hogar, el lugar donde había reconstruido mi vida pieza a pieza. Mami, ¿ya estás despierta? La voz de Carla llegó desde el pasillo. Sí, cariño, pasa. Carla entró corriendo y se subió a mi cama. Ya tenía 7 años, pero seguía siendo mi niña pequeña. Me abrazó con fuerza y apoyó la cabeza en mi hombro. Hoy es el examen de matemáticas, dijo con un tono de preocupación. Lo sé, pero has estudiado mucho, te va a ir genial. ¿Seguro? Segurísima, eres la niña más lista de tu clase. Carla sonrió, y esa sonrisa iluminó toda la habitación. Me levanté, preparé el desayuno, la ayudé a vestirse y la llevé al colegio. La rutina de cada día, pero ya no pesaba, al contrario, me daba fuerzas. Al volver a casa, encendí el ordenador y revisé el correo. Había un mensaje de Antonio. Había cumplido su sueño de vivir en la costa y me escribía a menudo, contándome sus aventuras. Aquel hombre que tanto me había odiado se había convertido en un amigo, en un apoyo inesperado. Lucía, ¿cómo estás? Por aquí todo bien. El mar sigue siendo tan hermoso como el primer día. He conocido a una mujer. Se llama Rosa. Es viuda y tiene 2 hijos. Me hace sentir vivo otra vez. Me gustaría que la conocieras. Os espero a ti y a Carla este verano. Un abrazo, Antonio. Sonreí al leerlo. Antonio merecía ser feliz. Después de todo lo que había pasado, se lo había ganado. Respondí al mensaje y luego abrí el archivo que estaba preparando para el trabajo. Desde que empecé en la empresa de Elena, había ido ascendiendo poco a poco. Ahora era responsable del departamento de administración, y me sentía realizada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que iba más allá de cuidar de mi familia. Sobre las 11, sonó el teléfono. Era Sergio. Lucía, ¿molesto? No, tranquilo. ¿Qué pasa? Que quería confirmar lo del fin de semana. Voy a ir a buscar a Carla el viernes. De acuerdo, te esperamos. Hubo un silencio incómodo. Desde que se mudó a Bilbao, nuestras conversaciones eran breves, casi siempre sobre Carla, pero aquella vez, Sergio parecía querer decir algo más. Lucía, quería decirte que he empezado a ir a terapia. Ah, sí, me di cuenta de que necesitaba ayuda, para entender todo lo que pasó, para perdonarme a mí mismo. Me alegro, Sergio, de verdad.
Gracias. Y quería decirte también que sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas perdonarme. Ya te he perdonado, Sergio, hace tiempo. De verdad, el rencor no sirve de nada, y además, gracias a ti tengo a Carla. Eso siempre será importante. Sergio se emocionó al otro lado de la línea. Gracias, Lucía. No sabes lo mucho que significan tus palabras. Cuídate, Sergio. Tú también. Colgué y me quedé pensativa. El perdón no había sido fácil, pero era necesario, para mí, para seguir adelante, para no arrastrar el peso del pasado. A mediodía, mientras comía, recibí otra llamada. Era el notario. Señora Lucía, buenos días. Llamaba para informarle de que el testamento de María García ya ha sido ejecutado. Como usted sabe, le dejó una cantidad de dinero en su testamento. Ya está disponible en su cuenta. Gracias. También quería decirle que se ha cumplido su última voluntad. Las cartas que escribió han sido entregadas a los destinatarios. Gracias de nuevo. Colgué y recordé la carta que María me había escrito. La había leído tantas veces que me la sabía de memoria. No borraba el daño, pero me ayudaba a entender que a veces las personas hacen cosas terribles no porque sean malas, sino porque tienen miedo. El dinero que María me había dejado lo doné a una asociación de ayuda a mujeres maltratadas. No quería mancharme las manos con aquel dinero manchado de mentiras. Preferí que sirviera para ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Esa tarde, fui a buscar a Carla al colegio. Cuando llegué, la vi jugando en el patio con sus amigos. Reía, corría, era feliz. Esa era mi mayor victoria, que mi hija no hubiera sufrido las consecuencias de todo aquel caos. Mami, gritó al verme, he sacado un 10 en el examen. Lo sabía. La abracé con fuerza. Eres la mejor. ¿Podemos celebrarlo con un helado? Claro. Vamos. Fuimos a la heladería del barrio, la misma donde íbamos cuando Sergio y yo aún estábamos juntos, pero ya no sentía nostalgia, solo el placer de compartir un momento con mi hija. Mami, ¿tú eres feliz?, preguntó Carla de repente. La pregunta me pilló por sorpresa. Sí, cariño, soy feliz. Aunque papá no viva con nosotros. Sí, porque tengo lo más importante, te tengo a ti, y tengo un trabajo que me gusta, una casa bonita, amigos que me quieren. Entonces, ¿todo está bien? Todo está bien, princesa, todo está bien. Carla sonrió y siguió comiendo su helado. Yo la observé, sintiendo una paz que no había sentido en años. Al llegar a casa, me encontré con una sorpresa. En la puerta había un ramo de flores, con una nota. La cogí y la leí. Lucía, gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por enseñarme que la vida sigue después del dolor. Siempre estaré agradecido. Antonio. Sonreí y llevé las flores al interior. Las coloqué en un jarrón, en el centro de la mesa del salón, un detalle que iluminaba toda la estancia. Esa noche, después de acostar a Carla, me senté en el sofá con una copa de vino. Revisé las fotos del móvil, los recuerdos del último año, fotos de Carla en la playa, fotos de mis compañeros de trabajo, fotos de Antonio en su nueva vida, y entonces vi una foto que no recordaba haber hecho. Era de mí misma, en el espejo del baño, el día que recibí los resultados de la prueba de ADN. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de llorar, pero en mi mirada había algo diferente: determinación, fuerza, la certeza de que iba a luchar. Mira hasta dónde has llegado, me dije a mí misma, mira lo lejos que has llegado. Apagué el móvil y me quedé mirando el techo. Recordé todo el camino recorrido, las humillaciones, las dudas, el dolor, pero también recordé la fuerza que había encontrado en mí misma, la capacidad de levantarme después de cada golpe. Al día siguiente, era sábado. Sergio llegó a media mañana para recoger a Carla. La vi marcharse con él, contenta, emocionada por pasar el fin de semana con su padre, y aunque me dolía un poco verla irse, sabía que era lo mejor. Me quedé sola en casa, disfrutando del silencio. Decidí aprovechar el tiempo para hacer cosas que normalmente no podía hacer: leer un libro, ver una película, simplemente no hacer nada. Pero a media tarde, sonó el teléfono. Era Elena. Lucía, ¿qué haces? Nada, disfrutando de mi día libre, pues tengo una sorpresa para ti. ¿Recuerdas a Diego, el chico del departamento de marketing, el que me pidió salir hace un mes? Sí, pues está aquí, en mi casa. Dice que quiere verte. Elena, ya te dije que no estoy preparada para una relación. No te digo que te cases con él, solo que salgas con él. Una cita, una cena, nada más. Suspiré. Elena tenía razón. Llevaba un año sola.
centrada en mi trabajo y en Carla. Quizás era hora de abrirme a nuevas posibilidades. De acuerdo, dile que iré. Bien, te esperamos a las 8. Colgué y me miré en el espejo. Tenía 34 años, el pelo más corto que antes, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero también tenía una luz que antes no tenía, la luz de quien ha sobrevivido a la tormenta. Me vestí con cuidado, elegí un vestido azul que me hacía sentir guapa, y salí hacia casa de Elena. Cuando llegué, Diego estaba allí, nervioso, con un ramo de flores en las manos. Lucía, dijo al verme, qué alegría verte. Hola, Diego, tenía miedo de que no vinieras. Yo también tenía miedo, pero a veces hay que arriesgarse. Sonreímos, y esa sonrisa fue el inicio de algo nuevo, algo que no sabía dónde me llevaría, pero que estaba dispuesta a explorar. Pasamos la noche hablando, riendo, compartiendo historias. Diego era diferente a Sergio, más tranquilo, más seguro de sí mismo, sin los fantasmas del pasado. Me hizo sentir cómoda, me hizo sentir deseada. Cuando volví a casa, ya era tarde, me tumbé en la cama, sintiendo el cosquilleo de la emoción. No sabía si aquello llevaría a algo serio, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Pasaron los meses, mi relación con Diego fue creciendo poco a poco, sin prisas, sin presiones. Él entendía mi pasado, respetaba mis tiempos, y sobre todo, quería a Carla como si fuera su hija. Un domingo, los tres fuimos a la playa. Carla corría entre las olas, Diego la perseguía riendo, y yo los observaba desde la orilla, sintiendo una felicidad plena, completa. Mami, mira, gritó Carla, señalando el horizonte, el sol se está poniendo. Miré el horizonte, el sol teñía el cielo de naranja y rosa, creando un espectáculo de colores. Tomé una foto con el móvil, guardando ese momento para siempre. Diego se acercó y me rodeó con el brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, muy bien, me alegro. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo su calor. Carla seguía jugando en la orilla, ajena a todo. Feliz. Diego, dije, gracias. ¿Por qué? Por llegar en el momento adecuado, por no tener prisa, por entenderme. No tienes que darme las gracias. Tú me has enseñado lo que es la fuerza, la resiliencia, el amor verdadero. ¿El amor verdadero? Sí, porque te quiero, Lucía, te quiero a ti y a Carla, y quiero construir una vida con vosotras. Sentí que el corazón se me llenaba de una calidez que creía perdida. Yo también te quiero, Diego. Nos besamos, mientras el sol se ponía en el horizonte. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Esa noche, cuando volvimos a casa, Carla ya dormía en el asiento trasero del coche. Diego la cogió en brazos y la subió a su habitación, mientras yo preparaba un té. Cuando bajó, nos sentamos en el sofá, en silencio, disfrutando de la compañía mutua. ¿Sabes qué he aprendido este año? Dije, dime, que la vida sigue, que por muy oscuro que sea el túnel, siempre hay una luz al final, que el dolor no es eterno, y que después de la tormenta, siempre llega la calma. Bonita reflexión, es la verdad. Hace un año, pensaba que mi vida se había acabado, que no podría superar todo lo que había pasado, y aquí estoy, más fuerte que nunca. Eres un ejemplo, Lucía. No soy un ejemplo, solo soy una mujer que decidió no rendirse. Diego me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el cariño del mundo. Te quiero, dijo. Yo también te quiero. Al día siguiente, recibí una carta. Era de Sergio. La abrí con curiosidad y leí. Querida Lucía, he estado mucho tiempo pensando en cómo escribir esta carta. Quería decirte que gracias a ti, he aprendido lo que es el amor verdadero, no el que sentía por ti, porque ese lo destruí yo mismo con mis mentiras y mis dudas, sino el amor que tú sientes por Carla, por la vida, por ti misma. Me has enseñado que se puede perdonar, que se puede seguir adelante, que se puede ser feliz a pesar del dolor, y por eso, siempre te estaré agradecido. He conocido a alguien aquí, en Bilbao, se llama Marta, es profesora de piano, es tranquila, dulce, y me hace sentir en paz. No sé si funcionará, pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor persona, para mí, para ella, y sobre todo, para Carla. Cuídala mucho, y cuídate tú también. Siempre te recordaré con cariño, Sergio. Guardé la carta en el mismo cajón donde guardaba la de María. 2 cartas, 2 despedidas, 2 formas de cerrar el pasado. Sonreí y cerré el cajón. Ya no necesitaba mirar atrás. Mi futuro estaba delante de mí, lleno de posibilidades. Esa tarde, Diego vino a cenar a casa. Preparé paella, su plato favorito, y Carla ayudó a poner la mesa.
Los tres reímos, hablamos, compartimos. Una familia, no tradicional, pero una familia al fin y al cabo. Mami, dijo Carla mientras cenábamos, ¿Diego se va a quedar a vivir con nosotros? Diego y yo nos miramos, sorprendidos por la pregunta. Bueno, cariño, eso tendremos que hablarlo, respondí, pues yo quiero que se quede, así tenemos un papá más. Diego sonrió y le acarició el pelo. Me encantaría quedarme con vosotras, Carla, pero tenemos que ir paso a paso. Vale, pero yo ya te considero mi papá. Las palabras de Carla me llegaron al corazón. Miré a Diego, y vi en sus ojos la misma emoción que sentía yo. Aquella noche, después de acostar a Carla, Diego y yo nos sentamos en el balcón, mirando las estrellas. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Pregunté. Sí, lo sé. ¿Y si vuelve a salir mal? No va a salir mal, porque esta vez, los dos sabemos lo que queremos, y lo que queremos es estar juntos. Le cogí la mano, sintiendo su calor. Tienes razón, esta vez es diferente, porque hemos aprendido de nuestros errores, porque sabemos lo que duele perder, y porque valoramos lo que tenemos. Te quiero, Diego, y yo a ti, para siempre. Nos besamos bajo las estrellas, sellando una promesa, la promesa de un futuro juntos, de una vida construida sobre la verdad, el respeto y el amor. Al día siguiente, fui al trabajo con una energía renovada. Elena me notó diferente. Estás radiante, dijo. Me siento radiante. ¿Todo bien con Diego? Todo perfecto. Me alegro. Te lo mereces. Gracias, Elena, por todo, por estar ahí cuando te necesité. Para eso están las amigas. Esa tarde, al volver a casa, me encontré una sorpresa. Diego había decorado el salón con globos y una pancarta que decía, Bienvenida a casa, familia. Carla saltaba de alegría, y Diego me miraba con una sonrisa cómplice. ¿Qué es todo esto? Pregunté, emocionada. He decidido mudarme, dijo Diego. Si tú quieres. Claro. ¿En serio? En serio. He hablado con Carla, y le parece bien, solo falta tu opinión. Me lancé a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Sí, 1000 veces sí. Carla se unió al abrazo, y los tres formamos un círculo de amor, una familia, nuestra familia. Pasaron los años, Carla creció, se convirtió en una adolescente inteligente y segura de sí misma. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima, en la playa, con Antonio como testigo y Elena como madrina. Sergio se casó con Marta y tuvieron gemelos. Carla adoraba a sus hermanastros, y pasaba los veranos con ellos en Bilbao. El rencor había desaparecido, sustituido por una relación cordial, casi amistosa. Antonio encontró la felicidad con Rosa, viajaban por el mundo, disfrutando de su jubilación. Me llamaba cada semana, y siempre terminaba la conversación con las mismas palabras. Eres la hija que nunca tuve, y yo, Lucía, la mujer que había sido humillada, acusada, traicionada, había encontrado la paz, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él, a aceptarlo, a transformarlo en fuerza. Una tarde, ya mayor, sentada en el porche de mi casa, viendo a mis nietos jugar en el jardín, recordé todo el camino recorrido, las lágrimas, las risas, las caídas, los levantamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, sentándose a mi lado. En lo lejos que hemos llegado. Sí, ha sido un viaje largo, pero ha merecido la pena. Diego me cogió la mano, igual que aquella primera noche en el balcón. Te quiero, Lucía, más que nunca, y yo a ti, siempre. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores, como aquel atardecer en la playa, cuando todo empezó, pero esta vez, no había miedo, solo paz, solo amor, solo la certeza de que, después de la tormenta, siempre llega el amanecer.